Las respuestas que dio un lama. Nunca se está más cerca de la autorrealización que cuando se está junto al 5 de los 7, y nunca se está más cerca del abismo que cuando se está junto al quinto de los 7, Samael Aun Weor. Biografía de Samael Aun Weor. En un lugar desconocido hasta ahora, tuvo lugar un acontecimiento que ha repercutido ampliamente en el desarrollo del esoterismo contemporáneo. Nos referimos concretamente al nacimiento del líder mundial del movimiento gnóstico internacional. V.M. Samael Aun Weor. Enigmático ser, de extraordinaria cultura esotérica rodeado de 5 millones de militantes del gnosticismo intercontinental. Como todos los hombres que han descollado en el devenir de los tiempos, Samael Aun Weor ha causado un revuelo gigantesco en los medios científicos, literarios, artísticos, religiosos y esotéricos, no solo por la cantidad abrumadora de obras que ha escrito y que a su vez hoy están siendo traducidas a 4 idiomas, sino también por los acontecimientos que han llenado su vida, por cierto dura y trabajosa. Hombre de estatura regular, de anchos hombros, de mirada muy penetrante, rasgos egipcios y piel clara, Samael Aun Weor es, a diferencia de tantos filósofos, místicos, parapsicólogos o esoteristas, un hombre exclusivamente práctico en un 100%. Siempre se ha definido a sí mismo como un instrumento que utiliza su real ser interior, para entregar a la humanidad de esta época un mensaje tremendamente revolucionario, que acaba con todos los dogmas y tiranías del intelecto y se reduce a una práctica intensa de ciertos principios de carácter oriental y de tipo trascendental. Pues bien, este personaje, ya conocido en 3 continentes, nació, según lo han hecho saber quienes presenciaron su llegada a este mundo, en medio de terremotos y guerras. Algunos allegados dicen que nació un 6 de marzo de 1917, cuando todavía rugía la Primera Guerra Mundial con toda la crueldad que la caracterizó. De igual modo, cuentan quienes lo vieron nacer, que su padre fue un hombre de gran estatura, de descendencia africana y por ello de color subido, de manos muy anchas y con textura robusta. Su madre la describen como una mujer vestida a la usanza del siglo pasado, es decir, de vestido largo llegando a tocar sus tobillos. Blusa de manga larga con encajes en las muñecas, gustosa de llevar sombrero sobre su cabeza. Muy señorial y además de descendencia árabe. Corrieron los días y este niño, que era para entonces muy despierto, solía jugar muy poco con sus compañeros de vecindario, pues prefería más la meditación en posición de loto sentado sobre el tejado de su modesta casa. En la escuela se comportaba de una manera muy extraña, pues siempre pensó que los estudios intelectuales que se imparten en los liceos, universidades, o escuelas en general, no guardan ninguna concordancia con las diversas partes superiores existenciales del ser interior profundo de cualquier criatura humana. Por todas estas razones no era extraño observarlo bostezando en pleno desarrollo de la clase, motivo por el cual sus maestros de aula lo regañaban incesantemente y lo prendían de sus orejas como sanción a su actuación. Sus notas, como dato curioso, oscilaban entre puros ceros de asignatura en asignatura y todo este orden de cosas se fue poniendo cada vez más y más difícil hasta que sucedió lo que lógicamente tenía que suceder. Lo expulsaron de su colegio. Con estos hechos tan contrarrestantes, el maestro Samael Aun Weor empezó a estudiar lo superficial que resultaba la vida común y corriente que se desenvuelve bajo los rayos del sol, sobre este afligido mundo. Llegando a su adolescencia vivenció por 3 veces eso que en Oriente se denomina el vacío iluminador, lo cual dejó en su psiquis y en su alma una experiencia inolvidable por la cual muchos envidiarían atravesar. Según el budismo estrictamente disciplinario, el vacío iluminador es la experimentación de la vida libre en su movimiento. Es la esencia misma de la vida, es precisamente la captación de lo real o de eso denominado como verdad. Tal vivencia, según palabras del mismo maestro Samael, deja en el interior de hombre un elemento especial que transforma radicalmente y nos convierte en verdaderos aspirantes del camino secreto. Y consecuencialmente se siente la necesidad imperiosa de realizar el cambio radical. Es bueno añadir que desde su infancia el maestro Samael presenta la misión que le aguardaba. Como legítimo budista de compasión y por ello para él no resultó extraño, en modo alguno, la observación de fenómenos metafísicos en todo momento. Como ya dijimos antes, siempre fue un incesante buscador de las causas de la vida y de la muerte. Lo animo siempre a trabajar su anhelo de conocer por vía de la experimentación directa, los diversos procesos ocultos que originan los acontecimientos diversos que conforman la existencia de todo humanoide. Llegando a esa etapa de la vida, en que los jóvenes se sienten invadidos por las influencias, el entonces bodhisattva de quien es hoy el V.M. Samael Aun Weor, también recibió en su corazón los encantos de eso que se llama
Romanticismo, Yen como verdadero conocedor de la más excelente retórica y diestro en el manejo de las conductas humanas, se vio a menudo en escenas de declaraciones amorosas, brindis de B0 en Mi0S, doncellas hermosas, conflictos de celos, etcétera, etcétera. Así transcurría la vida de quien más tarde llegaría a ser el revelador mundial de las claves de la liberación humana. Varias fueron las mujeres a quienes aquel joven de entonces sorprendió narrándoles de antemano los acontecimientos que luego, varios años después, se cumplirían al pie de la letra, en torno de sus vidas. Al llegar a estas alturas de esta biografía, conviene añadir que cierto día andando de visita por Sudamérica, caminando por esas calles empedradas de las ciudades que por allí abundan, lo interceptó una dama iniciada en los misterios egipcios y luego de las consabidas presentaciones le inquirió al maestro de esta manera: ¿cuándo naciste? El maestro respondió: dicen por ahí que nací el 6 de marzo de 1917. A lo cual añadió aquella mujer: te equivocas, pues en 1919 tú me visitabas en Los Ángeles, California, para cobrarme una deuda que yo tenía pendiente contigo. Antes de retirarse aquella dama, alcanzó a decir además: y esto que te he dicho es solo una parte del misterio que te envuelve, luego llegarás a saber algunos otros detalles igualmente sorprendentes. Es importante saber que el maestro Samael, aun teniendo su bodhisattva caído, poseyó siempre el don de la ubicuidad y gracias a ello pudo durante la Segunda Guerra Mundial entrevistarse personalmente con el alto mando alemán y conocer por lo tanto, personalmente, a Adolfo Hitler, el Führer, y además se entrevistó con el duque de Windsor y con el general de Gaulle. Cosas como estas, dejan sorprendidos a los estudiantes comunes del esoterismo, por estar acostumbrados, estos últimos, a simples divagaciones en materia del ocultismo. Retrocediendo en el tiempo hemos llegado a investigar que el entonces Bodhisattva, de capa caída, sufrió una pubertad bastante difícil debido precisamente a una madrastra que cumplió una amarga misión cual fue la hacerle la vida imposible, llegando a extremos de azotarlo continuamente en la espalda dejando en su piel cicatrices que hoy todavía permanecen. Esta situación se fue tornando cada vez más aguda y motivó a aquel joven a salirse de su casa, jurando no regresar jamás. Antes de que esto ocurriera se había desempeñado, a los 9 años, como monaguillo de una iglesia suramericana. Este oficio lo obligó a temprana edad a aprender latín y recitar versos cristianos en la iglesia susodicha. La personalidad de aquel innato ocultista, siempre se ha visto contrastada con aspectos muy curiosos. Por ejemplo, muchas personas dan testimonio de haber visto al maestro Samael Aun Weor, cabalgando como un experto jinete y con su caballo hacia largos recorridos. Y en uno de tantos, se encontró con una mina de oro en el corazón de una montaña suramericana. Aquel hecho no dejó de despertar asombro en el interior del Bodhisattva, empero como místico trascendental, siempre ajeno a las cosas venales de este mundo, optó por indicar con unas piedras de oro, mediante la estructuración de una cruz, el sitio de dicha mina. Continuó en aquella oportunidad cabalgando y en el trayecto de su recorrido, se quedó 20 con unos campesinos quienes le interrogaron acerca de la procedencia de algunas piedritas de oro que el maestro Samael les enseñó. Ante la pregunta el maestro refirió de la siguiente manera: estas piedritas proceden de una mina que encontré más atrás. Tales frases dejaron consternados a aquellos arrieros, lo cual los llevó a pedirle la dirección de la tal mina. El maestro nuevamente enfatizó: la dirección no se las daré, porque eso traería pleitos, muertes y verdugos, aparte de terratenientes de ambiciones desenfrenadas que llevarían a unos hombres a convertirse en terratenientes de otros. Todas estas cosas, dejan cero en las mentes de quienes lo conocían, una imagen bastante difícil de comprender, por el hecho de que todo humancero siempre se desboca ante el dinero. Por boca del propio maestro Samable, sabemos que en aquella época de su vida, se vio obligado a meter en la 4A dimensión, a la mina en su totalidad, para evitar que cundiera la corrupción entre las gentes de aquellas comunidades. Desde sus comienzos, su ansiedad por conocer lo llevó a estudiar toda clase de libros sobre temas esotéricos, se adentró además en las escuelas de espiritismo, rosacrucismo, masonería, teosofía, etcétera, etcétera, de todo aquello solo sacó provecho a lo que él pudo evidenciar y los demás lo desechó por considerarlo simples sofistería o banales teorías. Conviene dar a conocer el hecho de que a los 16 años de edad, dictó su primera conferencia, dejando atónitos a quienes le escuchaban. Acostumbraba además pasearse por los cementerios y reposar en los mismos deleitándose en la lectura de libros que narraban asuntos de ultratumba. Prefacio: el esoterismo crístico revolucionario avanza victorioso sobre la faz de la tierra.
Este libro que tenéis en vuestras manos, querido lector, contiene las respuestas extraordinarias de un lama tibetano en las cuales se halla condensada la sabiduría antigua. La obra magnífica escrita por Oscar Uzcategui informa al mundo occidental sobre cuestiones trascendentales desconocidas en su totalidad para la humanidad actual. En cada capítulo se dilucidan extrañas preguntas, acompañadas siempre de respuestas sorprendentes. Los lectores llenos de inquietudes místicas podrán beber del licor de la sabiduría en este libro de características esotéricas. Desde los antiguos tiempos se rindió siempre culto a los misterios crísticos, mas nunca nadie conoció el secreto de la cristificación tal como hoy en día aparece en este libro de Oscar Uzcategui. Hay en cada pregunta cierta forma de esoterismo místico y en cada respuesta una incógnita develada que los lectores sabrán comprender. Por doquiera brilla en las páginas de esta obra el verbo candente de la magia y de la música deliciosa del espíritu. No cabe duda alguna de que esta obra ha sido escrita con caracteres de fuego. Cada palabra, en realidad de verdad, crepita ardientemente entre el aura del universo. La pluma de Oscar Uzcategui fue capaz de condensar en este libro las inquietudes más sobresalientes de todos los aspirantes a la gnosis. Samael Aun Weor nota del autor: las respuestas que dio un lama es una obra dirigida a quienes gustan de la síntesis ideológica del pensar humano. Es precisamente ese factor sintético lo que hace diferenciar a este sabio contemporáneo, Samael Aun Weor, de cualquier otro autor o investigador dentro de las ciencias herméticas. Siempre hemos pensado que escribir, describir o señalar con tino o precisión la trayectoria de alguien muy diferente al común y corriente de la gran marea humana, no es cosa fácil. A despecho de los escépticos y de los ignorantes ilustrados de esta época moderna, Samael Aun Weor irrumpe en la escena para traernos un conocimiento revelador capaz de transformarnos radicalmente y de darle un sentido lógico a la vida del hombre. La gnosis es una doctrina regeneradora de las tradiciones arcaicas que flamea entre el universo, cual aguerrida bandera empuñada en su diestra por un hombre verdadero, expresión viviente de la fuerza solar encarnada. El gnosticismo como filosofía práctica era ya esperada por quienes ansiaban de verdad un cambio profundo dentro de las corrientes del pensamiento. Un sol humanizado, una nueva energía mística, artística, científica, literaria y filosófica era ciertamente lo que faltaba para poder organizar el crucigrama de la existencia. Todas estas cualidades las encontramos conjugadas en el lama Samael Aun Weor. La sabiduría y el amor, la severidad y la dulzura, inteligencia y comprensión son detalles que se enlazan armoniosamente dentro de este personaje, y por consecuencia dentro de su doctrina. El estilo literario de este enigmático ser en nada tiene que envidiar a los estilistas contemporáneos, por el contrario pronto se convertirá en fuente inagotable para generar nuevos caminos a los amantes de la pluma. Los argumentos científicos explicados por Samael Aun Weor en sus obras echan por tierra todos aquellos dogmas absurdos que venían formando un abismo entre el hombre y los fenómenos metafísicos. Por primera vez, en este siglo, la raza humana cuenta con la antorcha de la gnosis, para quemar las telarañas que impedían ver la luz. Esa luz que permanecía oculta en los diversos textos sagrados repletos de simbolismo y extraños anagramas. Por esta razón es bastante arduo pretender dar a conocer, con la amplitud requerida, la trascendencia del mensaje expresado por este lama. Esta obra es un aporte para los interesados en compenetrarse con las raíces del gnosticismo internacional. Las respuestas dadas por este filósofo están llenas de una exactitud increíble, pues no vienen acompañadas de hipótesis subjetivas como acostumbran hacerlo otros autores o investigadores. La agudeza de cada respuesta indica, señala, apunta un conocimiento de causa por parte del interrogado y sus expresiones denotan un extraordinario manejo de las leyes de la didáctica y de la dialéctica. Por estos motivos nos hemos esforzado en llevar a la luz pública la doctrina de la síntesis, a través de las respuestas que dio un lama. Pensamientos. Nadie puede en realidad experimentar la libertad, en tanto su conciencia continúe embotellada en el mí mismo, en el sí mismo. Buscad la verdad y ella os hará libres. Samael Aun Weor, las escrituras. Es el hombre quien engrandece a la verdad, y no la verdad al hombre. Confucio. El conocimiento otorga a la libertad. Sri Swami Sivananda. Solo es digno de libertad aquel que es capaz de conquistarla día a día. Goethe. P. ¿Qué es un cosmocrator? R. Un individuo sagrado perteneciente al ejército de los constructores de la aurora del Manvantara. P. ¿Por qué en los diccionarios esotéricos figura Samael como un cosmocrator? R. Porque mi real ser interior profundo sí lo es. Pero en cuanto a mí como persona, me considero un vil gusano de la tierra, algo que no tiene la menor importancia.
Pero si quiere citarse a mi Dios interior profundo, él sí es un cosmocrator. P. ¿Cómo explica usted el don de la ubicuidad que tiene su real ser? R. Bueno, es muy normal la ubicuidad, aquellos que hemos efectuado la gran obra tenemos la oportunidad de manifestar, esplendorosamente, la ubicuidad. Así, por ejemplo, puedo yo vivir aquí en el mundo occidental y, sin embargo, estar también simultáneamente en el Tíbet, haciéndome visible y tangible allí, conduciendo caravanas a través de los Himalayas, etc. Todas estas cosas son conocidas en nuestro monasterio situado o ubicado geográficamente a la derecha del Valle Sagrado de Amitabha. P. ¿Cómo define usted a un maestro de la logía blanca? R. Un adepto de la Blanca Hermandad, como cualquier individuo del círculo consciente la humanidad solar, es alguien que ha alcanzado la estatura del auténtico hombre real. Indubitablemente, existen grados de perfección del adepto, ya que en realidad de verdad alcanzar el adeptado es una cosa y llegar a la perfección en el adeptado es algo también diferente. Muchos han alcanzado el adeptado, pero muy raros son los que han llegado a la perfección en el adeptado. P. ¿Cómo define usted a un superhombre? R. Un superhombre es aquel que ha llegado a la perfección en el adeptado, aquel que se ha integrado con la divinidad. Es así como debe entenderse al superhombre. ¿Qué quiere esto decir que la conciencia de un adepto no es igual a la de un superhombre? R. En todo hay grados y existen distintos niveles del ser. Por encima de nosotros existe un nivel superior del ser y, por debajo de nosotros, hay un nivel inferior del ser. Podemos pasar a un nivel superior eliminando cierta cantidad de agregados psíquicos indeseables que en nuestro cargamos. Obviamente, también así es posible llegar al nivel más elevado del ser para transformarnos en superhombres. Distingamos pues a un adepto que ya llegó al estado de superhombre, de otro que todavía no ha llegado. Esas son las diferencias que existen entre los distintos adeptos del círculo consciente de la humanidad solar. P. ¿Alcanzó usted en otros Manvantaras el grado de superhombre? R. Entiendo que el superhombre auténtico es lo divinal en un hombre, así, pues, lo que cuenta en nosotros es el ser. Cuando el ser se ha integrado totalmente, tenemos al superhombre. P. Venerable maestro. ¿Es usted inmortal? R. Claro que sí. Esto es obvio, puesto que poseo un cuerpo vivo en Egipto, en estado de catalepsia, en estas condiciones tengo que gozar de la inmortalidad, eso es obvio. P. ¿Podría explicarnos un poco más lo de la momia egipcia que posee allá en la tierra de los faraones? R. No solo yo la poseo. Muchos otros sacerdotes tienen sus cuerpos momificados en el Valle de los Reyes. Es decir, que también hay un grupo de hermanos mayores que dejaron sus cuerpos en estado de catalepsia. De manera que tales cuerpos, aún hoy, están vivos, y mi caso es uno de esos. P. ¿Estuvo usted presente en la época en que vivió Tutankamen? R. En Egipto solo tuve cuerpo físico durante la dinastía del faraón Kefren. P. ¿Podríamos saber qué función tiene, en su existencia actual, esa momia egipcia? R. Es útil, porque mediante un intercambio atómico constante llegaré a poseerla totalmente en mi presente existencia. Esto significa que continuaré existiendo en el mundo con tal momia. P. ¿Estuvo usted reencarnado alguna vez en la antigua China? R. Sí. En la personalidad de Chou Li. También tuve otras personalidades. Así, pues, tuve varias reencarnaciones en la antigua China. P. De sus pasadas reencarnaciones, ¿cuál le parece que fue más provechosa para la humanidad? R. Aquella que tuve como Julio César, porque establecimos un escenario para que la cuarta subraza, de la quinta raza aria, tuviera donde desenvolverse. P. ¿Es cierto que usted poseerá, en un futuro mediato, el don de lenguas? R. Bueno, eso dependerá del Padre. Y si Él me lo concede, pues tanto mejor, ya que lo necesito para hacer labor por la humanidad. P. ¿Podría darnos una definición completa de lo que es realmente la piedra filosofal? R. La piedra filosofal es el Cristo íntimo vestido con los cuerpos de oro. Empero, para que los cuerpos existenciales del ser se conviertan en oro puro, es preciso ser alquimista y trabajar arduamente en la gran obra. Todos los alquimistas pueden darse el lujo de poseer cuerpos de oro puro, pero, claro está, alquimista no es cualquier hijo de vecino. P. ¿Cuándo alcanzará usted, venerable maestro, la citada piedra filosofal? R. En 1978 se me entregará el carbunclo rojo. Afortunadamente, con ese carbunclo podremos ayudar mucho a la humanidad. A este carbunclo rojo también se le denomina diamante precioso, con el cual se cincelaron las paredes que constituyeron el templo de Salomón. El que tenga entendimiento que entienda, porque aquí hay sabiduría, no es cosa fácil llegar a poseer los vehículos superiores del ser y nadie puede poseerlos si antes no elimina el mercurio seco de la filosofía.
El mercurio seco no es otra cosa que los agregados psíquicos inhumanos, viva personificación de nuestros errores, de nuestros defectos psicológicos. No sería posible labrar la piedra filosofal si no se desintegra el mercurio seco y se elimina el azufre arsenicado o fuego venenoso, bestial, animal. Hay muchos iniciados que se han dado el lujo de fabricar los cuerpos existenciales del ser, pero son raros aquellos que han logrado fijar el oro en los cuerpos. Tal oro se encuentra, normalmente, en el esperma sagrado. Afortunadamente, dentro de cada criatura humana existe un alquimista, denominado antimonio. Ciertamente. Al antimonio le corresponde la tarea de fijar el espíritu del oro en los cuerpos existenciales del ser, así es como los cuerpos existenciales del ser, fabricados en la forja de los cíclopes, llegan a convertirse en vehículos de oro puro, en el Cristo íntimo revestido con tales cuerpos, en la misma piedra filosofal. ¿Podría decirnos qué poderes concede la piedra filosofal? Cuando el maestro posee la piedra filosofal tiene por añadidura, la medicina universal. Esto significa que no se enferma nunca, significa que puede vivir sano, porque entre el ser y el cuerpo físico ya no existe el obstáculo del ego. Es el ego el que destruye al cuerpo vital con sus impactos bestiales, con sus lujurias, rencores, etc. Cuando el cuerpo vital se altera, lo hace también el cuerpo físico y devienen entonces las enfermedades y, obviamente la vida se acorta, el ego inyecta veneno en el cuerpo físico y lo va destruyendo hasta su muerte total. De manera pues, que si se destruye el ego, ya nada podrá afectar al cuerpo, excepto la personalidad. Pero si también se destruye a la personalidad, entonces sí se habrán eliminado radicalmente las interferencias entre el ser y el cuerpo físico. Cuando el ser se integra, sin interferencias, con el cuerpo humano, se establece una armonía total que le permite alimentarse con los frutos del árbol de la vida. La mejor forma de eliminar el ego y la personalidad es mediante la cooperación hombre-mujer durante la cópula química. El varón, en plena transmutación, debe implorar a su divina madre Kundalini que le desintegre tal o cual agregado psicológico y la mujer, en ese mismo instante, debe acompañar al varón implorando a su divina madre Kundalini por la disolución de los mismos agregados. ¿Podría explicarnos, maestro, por qué es usted un lama tibetano? En realidad ese grado es de mi ser. Indubitablemente, alguna vez estuve reencarnado en el Tíbet y entonces me hice lama. Han pasado los siglos y, aun cuando haya perdido aquel cuerpo tibetano que otrora tuviera, mi ser interior profundo continúa siendo un lama tibetano. Es obvio que, como espíritu, como ser, asisto siempre a las reuniones de la Orden Sagrada del Tíbet. ¿Qué es, en realidad, la Orden Sagrada del Tíbet? La Sagrada Orden del Tíbet es una organización de individuos sagrados. La orden tiene, en sí misma, 201 miembros y la plana mayor está formada por 72 brahmanes. Nosotros tenemos el gran tesoro del Aryabhata Ashram y por eso se puede deducir, con entera claridad meridiana, que los miembros más exaltados de la orden son individuos que poseen la piedra filosofal. ¿Quién es el más alto dignatario de la orden del Tíbet? El más elevado de todos, el más exaltado, es Bhagavan Arklaiva. Es él el supremo director de la orden sagrada del Tíbet. ¿Qué representa el Dalai Lama en la historia del Tíbet? Han sido muchos los Dalai Lamas. Estamos, actualmente, en el 13º o 13º, el cual, por cierto, tuvo que salir para las tierras sagradas del Indostán. Hubo de retirarse precipitadamente del Tíbet cuando llegó la invasión de las hordas chino-comunistas. No le quedó otro camino que huir hacia la India, pues de lo contrario habría sido asesinado. El Dalai Lama es un adepto que trabajó por la humanidad, pero, como he dicho, han existido varios Dalai Lamas y en el futuro, seguirán existiendo. Todo aquel que sea una verdadera reencarnación podrá convertirse en Dalai Lama si la gran ley así lo quiere. ¿Es el Dalai Lama un superhombre? No siempre los Dalai Lama han llegado a la integración total con la divinidad. Sin embargo, los Dalai son verdaderos adeptos, en el sentido más completo de la palabra. ¿Abandonarán los chinos comunistas el estado teocrático del Tíbet? Los chinos comunistas, inevitablemente, tendrán que salir del Tíbet. Precisamente los Dharmapadas, o legión de los grandes maestros de la fuerza, están trabajando intensamente para sacar a los chinos comunistas de allí. Saldrán después de haber sufrido mucho y, cuando esto suceda, el Dalai Lama será repuesto en su trono. ¿Todos los lamas son hombres solares? No todos, sino los que han hecho la gran obra. ¿Poseen algunos lamas naves interplanetarias? Las poseen un grupo muy selecto que vive en los Himalayas, pero solo ese grupo y nadie más. Ellos tienen sus naves en lugares inaccesibles, no solo para los tibetanos, sino también para los chinos.
Y es muy difícil llegar hasta donde están esas naves interplanetarias. P. ¿Es cierto que en el Shangri-La están los antepasados de nosotros los arios? R. Allí viven los maestros de la gran raza aria. Viven, entre esas cavernas del Shangri-La, junto con Melchizedek, el rey del mundo. P. ¿Qué opinión le merecen las grutas de Cacahuamilpa? R. Dichas grutas están a unas 4 horas de la capital mexicana y, ciertamente hasta ahora no se le ha encontrado un final. Posiblemente sean una extensión del Shangri-La. P. ¿Existen en las cavernas del Tíbet algunos aparatos dejados por los atlantes? R. Sí los hay, pero no solo en el Tíbet, sino en otros lugares de la Tierra donde existen cavernas que contienen todavía aparatos secretos de los antiguos atlantes. P. ¿Es cierto que en la India se aguarda su llegada? R. Es en el Tíbet donde me aguardan un grupo de lamas y, lógicamente, allí iré. Así, pues, que una vez cumplida la misión, me internaré secretamente en el Tíbet. P. ¿Conoció Hitler la doctrina del superhombre? R. Sí la conoció, pero luego Hitler se desvió a raíz de una visita que le hiciera el hombre de los guantes verdes, un emisario del Tíbet. Mas no precisamente del reino de Agarthy, como supuso Hitler, sino un enviado del clan de Daglukpa, magos negros de capacete rojo. El Führer iba bien, esotéricamente hablando, pero, repito, el hombre de los guantes verdes lo desvió. P. ¿Qué es, realmente, el clan de Daglukpa? R. Es lo contrario de la Orden del Tíbet, el anverso de la medalla. Una cosa son los adeptos de la fraternidad blanca de la Orden Sagrada del Tíbet y otra cosa son los adeptos de la fraternidad tenebrosa del clan de Daglukpa. P. ¿Llegó Hitler a conocer el gran arcano AZF? B. Sí, él trabajó en la novena esfera y logró cierto avance, pero, como dije antes, Hitler se desvió. P. ¿Es cierto que Hitler fue, en otra época, el terrible Attila? R. Así han dicho los miembros de cierta orden mística. P. Siendo Hitler conocedor de las ciencias ocultas, ¿qué lo impulsó hacia el fracaso? R. El no haber eliminado el ego, pues si lo hubiera desintegrado no habría fracasado y, en estos momentos Alemania estaría victoriosa. Hitler en un comienzo fue genial, pero no eliminó el ego y por eso fracasó. P. En persa, ¿qué traduce la palabra Führer? R. Quiere decir, encarnación del Logos. P. ¿Es cierto que Hitler se suicidó? R. Hitler murió de viejo en un lugar cualquiera, no importa cuál. P. ¿Por qué Hitler escogió la cruz esvástica como símbolo de su doctrina? B. ¿Por qué tal cruz simboliza el trabajo en la forja de los cíclopes? Porque esa cruz representa las fuerzas cvísticas girando intensamente dentro del laboratorium oratorium de nuestro cuerpo físico. P. ¿Cuál es su opinión sobre Lobsang Rampa? R. Es un adepto y cumple la misión de promover las inquietudes espirituales en el mundo. P. ¿Es cierto que en la India o en el Tíbet se les hace a los iniciados una incisión en la frente para que desarrollen la clarividencia? R. Esas son opiniones de Martes Lobsang Rampa. Pero son opiniones falsas. Ciertamente. Si se hace un trabajo muy especial a los iniciados del Tíbet, pero nada tiene que ver con dichas incisiones. P. Maestro. ¿Qué se quiere expresar con la frase para eliminar al ego es necesario hervir el agua a 100 grados? R. Bueno, es que eliminar egos no es cuestión de frío intelectual. Obviamente, si el agua no hierve a 100 grados no se cocina lo que se debe cocinar, no se desintegra lo que es necesario desintegrar, así, también, si no atravesamos por graves crisis emocionales, no cristaliza lo que debe cristalizar y no se elimina aquello que es necesario eliminar, es necesario desintegrar los agregados psíquicos y una vez eliminados, cristaliza, en reemplazo de cada uno de ellos, alguna facultad, alguna virtud, algún poder anímico. Cuando decimos alma, debe entenderse que hablamos de un conjunto de fuerzas, poderes, virtudes, etc. Por ejemplo, si uno desintegra el defecto de la lujuria, cristaliza en nosotros la virtud de la castidad. Si eliminamos el odio, cristaliza en nosotros el amor. Si desintegramos el egoísmo, cristaliza en nosotros el altruismo. Y así, sucesivamente, cada vez que eliminamos un defecto cristaliza algo de alma. Una ley, un poder, una virtud, etc. Y al morir todos los agregados psíquicos que en nuestro interior cargamos, poseeremos entonces a nuestra alma. Por eso dicen los evangelios. En paciencia poseeréis vuestras almas. Aún más. Hasta el mismo cuerpo físico debe convertirse en alma. Quien desintegra al ego, llega un momento en que se convierte en mutante y ya con esta cualidad es visible o invisible a voluntad, puede atravesar un muro sin sufrir daño alguno, porque el cuerpo se ha transformado en algo elástico, dúctil. Puede, también asumirse una edad de 20 años o de 100 años, porque entonces el cuerpo ya no pertenece al tiempo, se ha convertido en alma y eso es lo importante.
Hay de aquel que pierde su alma cuando no la cristaliza en sí mismo. Un hombre puede ser muy rico, puede poseer una erudición extraordinaria, puede ser un gran ocultista, etc., pero esto de nada le sirve si ha perdido su alma. ¿Es cierto que algunos santos llegaron a emanar olor a flores de sus cuerpos? Este suceso se debe a lo expresado en su respuesta anterior. En gran parte es por lo antes dicho. Pero es necesario pasar más allá de la categoría de santo. Una cosa es el profano, otra cosa es el santo y otra cosa es el adepto. En un adepto el mismo cuerpo de carne y hueso llega a volverse alma, puede volverse inmortal, en un mutante que ya no está sujeto al tiempo. ¿Podría explicarnos, venerable maestro, el proceso que usted realizó para comprender sus defectos? Eso es cuestión de análisis muy rigurosos, de aplicación técnica de la meditación, etc. Por esa vía llega a comprenderse tal o cual defecto. Y, una vez ya comprendido, puede entonces desintegrarse con la ayuda de la Divina Madre Kundalini. Antes de alcanzar usted la maestría, ¿llegó a meditar todos los días? La meditación es el pan diario de todo verdadero aspirante a la sabiduría. Siempre he meditado y siempre continuaré meditando. ¿Querría explicarnos qué es eso de autodisciplinarse esotéricamente para no dejarse tragar por el ego? En materia de autodisciplina esotérica hay muchos asuntos que no se pueden publicar y solo son comunicados de maestro a discípulo. Definitivamente, maestro. ¿Quién no medita no disuelve el ego? No, pues no puede comprenderlo. Si no hay comprensión, ¿cómo podría nadie disolver al ego? Primero es necesario adquirir conciencia de lo que se medita para luego disolverlo. Siendo esto así, ¿opina usted que el estudiante gnóstico debe meditar diariamente? Los gnósticos deberían practicar la meditación, por lo menos, 4 o 6 horas diarias. Practicar en la mañana, en la tarde y casi toda la noche, hasta que amanezca. Esto debería hacerse durante toda la vida y, si así proceden, vivirán una vida profunda y se autorrealizarán. De no hacerlo, llevarán una vida superficial, hueca, una vida de crónica, algo así, dijéramos, como un charco de poca profundidad. Bien sabemos que un charco a la orilla de un camino, y bajo los rayos del sol, se seca y lo que queda es la podredumbre. Muy distintos son los lagos profundos, llenos de peces y de vida. Debemos, pues, aprender a vivir profundamente y esto se logra con la meditación. Maestro. Cierta vez se le preguntó a un instructor cuánto tiempo debería durar una meditación y contestó: 10 minutos. ¿Qué opinión le merece esta respuesta? Toda meditación debe durar horas. 3, 4, 6 horas. Ya en el vacío iluminador no hay tiempo. La falta de profundidad en los aspirantes es lo que perjudica a los hermanitos. ¿Quiere decir que no existe seriedad en los aspirantes a la gnosis? Eso es claro y manifiesto. La meditación debe ser honda, profunda, prolongada. ¿Cuál, en su opinión, debe ser la conducta de alguien que ostente cargos jerárquicos en cualquier institución, incluyendo al movimiento gnóstico? Cuando no se trabaja en la disolución del ego se cometen errores y es, además, muy natural que se cometan diariamente. Esto trae problemas y los problemas traen confusión. Pero si uno trabaja sobre sí mismo, todo marchará mejor, porque irá eliminando defectos psicológicos. ¿Cómo podría conocerse a alguien que haya eliminado el 50% de sus defectos? La buena conducta lo indica, pues el árbol se conoce por sus frutos. De tales frutos, tal árbol, ¿corre peligro el estudiantado gnóstico de convertirse en anasmosianos? Va a salir una buena cosecha, sobre todo de las tierras suramericanas de Venezuela y Colombia. Sencillamente porque los hermanitos no se han dedicado a desintegrar el ego. Son muy flojos y en ese sentido, les da pereza. Ellos solo quieren iniciaciones, grados, poderes, etc., y no se preocupan por desintegrar el ego. El porvenir que les espera a esos dos países es precisamente, una buena cosecha de Anasmusen con doble centro de gravedad. Esto es lo que ocurriría, a no ser que se decidan todos, masivamente, a desintegrar el ego. ¿Tenían los antiguos chinos alguna técnica para trabajar psicológicamente en la disolución del ego? Efectivamente. En la China milenaria se poseía un instrumento que tenía 49 cuerdas. Cada una de las cuerdas de ese instrumento se relacionaban con cada uno de los 49 niveles subconscientes de la mente. Es claro que, cuando cierto artista hacía sonar cada cuerda, los iniciados iban entrando, en profunda meditación, en cada uno de los niveles inconscientes, así se iban descubriendo íntimamente y, por secuencia lógica, se iban transformando. ¿Cuál es la mejor técnica para desintegrar defectos durante la práctica del Sahaja Matuna?
Los esposos deben, durante la cópula química, pedir ambos por la desintegración del mismo defecto. Es falta de caridad y de amor el que el marido esté pidiendo por la desintegración de tal o cual defecto y la compañera esté, por su lado, pidiendo por la muerte de otro defecto. Es precisamente el poder del andrógino, formado por la pareja en el trance sexual, el que va a utilizar la divina madre Kundalini para incinerar tal o cual agregado psíquico. Y si el fuego eléctrico lo dirigen ambos cónyuges hacia un mismo defecto, la desintegración no se hace esperar. Repito. Ambos cónyuges deben implorar por el mismo defecto. ¿Podría decirnos, venerable maestro, cuál o cuáles defectos fueron, en su presente reencarnación, los más difíciles de eliminar? Pues, obviamente, considero que la ira y la lujuria fueron los radicales. Y como quiera que estos se redujeron a polvo, todos los demás se fueron eliminando con paso seguro y mano fuerte. Maestro. ¿Presentía usted desde su infancia la misión que le aguardaba? Sí. Desde mi infancia lo sabía. Así es. ¿Por qué algunos dicen que es usted un extraterrestre? Bueno, mi ser interior profundo sí lo es, no puedo negarlo. En realidad, de verdad, dentro de mí están los principios anímicos y espirituales del regente de Marte, Samael. Dichos principios están contenidos dentro de mi alma y el mismo regente de Marte es mi real ser interior profundo. De manera que, obviamente si soy un extraterrestre, venerable maestro. ¿Conoce usted a extraterrestres que estén aquí, en nuestro planeta Tierra, cumpliendo alguna misión? Sí los hay. Actualmente hay varios que están trabajando y permanecen incógnitos, disfrazados de terrícolas. ¿Es cierto que usted cumplirá una misión a bordo de una nave intergaláctica? Todavía no puedo afirmar nada sobre eso. Aguardo, algún día, ser merecedor de abordar una nave intergaláctica, ya que el capitán de dichas naves así me lo ha prometido y yo lo aguardo. Con este capitán me entrevisté personalmente, físicamente, quiero decir, en el desierto de los Leones, México, Distrito Federal. Venerable maestro. ¿Hasta qué punto puede decirse que el Papa Juan XXIII fue colaborador de la Gran Logía Blanca? Este ser fue útil en el sentido de que hizo comprender a esa iglesia que no es ella la única iglesia. Este ser hizo hincapié en la necesidad de una fraternidad, que debería existir, entre los diferentes credos. Y, si no llegaran a fraternizar, pues al menos que comprendieran la importancia de un mutuo respeto entre los diversos credos y religiones. ¿Qué opina usted de Nostradamus? Fue un gran profeta, es todo un maestro. No hay duda de ello. De lo contrario no se explicaría la exactitud de sus profecías. Entonces Nostradamus es un resurrecto. Esto último no lo he investigado. ¿Qué nos puede decir de Cleopatra? No sé por qué se habla de Cleopatra en forma individual. En realidad, fueron muchas Cleopatras. En la isla Elefantina vivieron muchas Cleopatras y ellas conocieron los misterios de la vida y de la muerte, aquella que figura en la historia es una de las tantas. Esta también conoció los misterios, aun cuando, para ese entonces, ya era un bodhisattva caído. ¿Podríamos entonces decir que Nefertiti conoció los misterios? Es obvio que sí. ¿Es Salomón, un maestro levantado? Salomón rey es un gran hierofante, pero su bodhisattva está caído. ¿Es Jehová un maestro levantado? Desde el punto de vista genérico, Jehová es Iodbo, lo que equivale a decir, Elohim. El ejército de la palabra. ¿Retornará Napoleón al mundo físico? Napoleón es un elemento que utiliza la ley para hacer cumplir el karma y volverá a tomar cuerpo físico, esta vez en la ciudad de Nueva York. ¿Qué nos puede decir de la señora Elena Petronila Blavatsky? Ella también retornará, nacerá en Nueva York con cuerpo físico masculino y habrá de cumplir cierta misión. ¿Conoció Simón Bolívar las ciencias ocultas? Simón Bolívar es un bodhisattva caído. Es el bodhisattva de un maestro que dirige el valle liberador y sus átomos son muy necesarios para lograr la liberación del ser humano. ¿Retornará de nuevo Simón Bolívar? No se ha informado nada todavía. ¿Considera usted a Moisés como un superhombre? Claro que sí. Moisés es un superhombre en el sentido más completo de la palabra. ¿Abraham también llegó a la categoría de superhombre? Sí. También Abraham logró integrarse a la divinidad. ¿Dónde se encuentran ahora, el archifísico químico Ángel Loisos y el arcángel Sakaki? En el cosmos, en el espacio, en viaje a través de los mundos. El arcángel Sakaki es uno de los 4 tetrasustentadores del universo. ¿El dios Glatok volverá a tomar cuerpo físico?
Latok tomará cuerpo físico en la futura Edad de Oro, después de la gran catástrofe que se avecina. Volverá de nuevo a ayudar a la humanidad consciente de la Edad de Oro. ¿Fue María Antonieta una mujer de conciencia despierta? No totalmente despierta, pero sí goza de un buen porcentaje de conciencia despierta. ¿Conoció Robespierre la filosofía iniciática? Si verdaderamente la hubiera conocido no habría cometido los errores que cometió. Robespierre se convirtió, prácticamente, en un verdugo de Francia. ¿Quién fue, realmente, el conde de Montecristo? Es un símbolo, una alegoría plasmada en la obra de Alejandro Dumas, una viva representación de Cagliostro. ¿Trabaja todavía el conde Astaroth en la magia negra? Jamás conocí a Astaroth como conde, solo lo conocí como duque, ahora tiene cuerpo físico, pero ya no es mago negro. ¿Quién fue Cristóbal Colón? Un gran vidente que, basado en unas tradiciones, se lanzó hacia la India queriendo dar una vuelta por esta vía y se encontró con América. ¿Es Juana de Arco una dama adecto? Sí, y vive todavía. A pesar de que la quemaron, sigue viviendo, pues ella logró la resurrección y todos los átomos físicos los reunió con el poder de la resurrección. De manera que, actualmente, posee cuerpo físico, conserva su mismo cuerpo y vive en el templo de Bohemia, Alemania. ¿Qué nos puede decir de Uri Geller? No me ha interesado. No lo he investigado, porque no me ha interesado. ¿Es cierto que el conde Saint-Germain está en España? El conde de Saint-Germain no está en España, sino en el Tíbet oriental y volverá a Europa en el año 1999. ¿Qué grado esotérico alcanzó el Mahatma Gandhi? Mahatma Gandhi no pudo realizar la gran obra. Se dedicó exclusivamente a la política. ¿Fue San Agustín un patriarca gnóstico? Claro que sí. San Agustín es un gran hierofante. Él también fundó la Orden de los Agustinianos, una orden gnóstica, una secta gnóstica. ¿En qué escala esotérica se encuentra ahora aquel que se llamó Siddhartha Gautama Sakyamuni, el Buda? Es un maestro liberado, un maestro de perfección. Más tarde, después de haber sido Gautama, volvió a tomar cuerpo, renació en el mismo Tíbet con el nombre de Tsongkhapa, el gran lama tibetano. Pedro, el discípulo de Jesús el Cristo, ¿llegó a la autorrealización? Claro que sí. Pedro es un maestro de perfecciones. ¿También se autorrealizaron todos los otros apóstoles? Sí. Todos ellos se autorrealizaron. ¿Fue un iniciado Alejandro Magno? Alejandro Magno no fue ningún iniciado. Fue sencillamente, un conquistador. Y eso es todo. ¿Qué opina usted, venerable maestro, de Federico Nietzsche? En su teoría del superhombre, a Nietzsche se le olvidó hablar del hombre. Hay necesidad de crear primero al hombre, pues el animal intelectual no es hombre todavía. Nietzsche creyó que el hombre existía y se equivocó. Obviamente, una vez creado el hombre, se puede entonces hablar en términos de superhombre, pero antes no. ¿Fue Nietzsche conocedor de las ciencias herméticas? En realidad de verdad, Nietzsche sí conoció las ciencias herméticas, eso no lo podemos negar. Los símbolos que usa son herméticos. El águila, la serpiente, etc. ¿Conoció Mao Zedong el esoterismo? Indubitablemente. Mao Zedong se dedicó al bolcheviquismo comunista y eso es todo, él no se preocupó por cuestiones esotéricas. Obsérvese que Mao es Aum, pero al revés. ¿Se autorrealizó el Dante Alighieri? Él es un maestro resurrecto y ahora vive en Italia. ¿Conoció las enseñanzas gnósticas el gran escultor Miguel Ángel? Conoció el esoterismo y es un iniciado. ¿Logró autorrealizarse Platón el filósofo de Atenas? Sí, Platón logró autorrealizarse. ¿Qué opina usted de Fulcanelli? Fulcanelli es un resurrecto que realizó la gran obra. Su máxima obra, precisamente, ha sido llamada Las Moradas Filosofales y nadie, desgraciadamente, la ha entendido. Ello se debe a que, para entenderla, es necesario haberla realizado. Después de la Segunda Guerra Mundial ciertos servicios secretos estuvieron buscando a Fulcanelli, él es un experto físico, nuclear, para arrancarle alguna información, pero, afortunadamente, él supo evadirse y ahora está en ciertos lugares que son, a su vez templos o monasterios. ¿Qué opina usted de Gurdjieff? La enseñanza de Gurdjieff es magnífica, pero sin embargo, adolece de muy graves errores. Por ejemplo, desconoce todo lo relacionado con la Divina Madre Kundalini Shakti, se pronuncia contra ella, dejando a sus discípulos en condiciones de no poder trabajar sobre sí mismos. Es obvio que si a un soldado se le quitan las armas, ¿qué podría hacer entonces en el campo de batalla?
Así, también si al estudiante se le quita la Divina Madre, ¿cómo se va a defender? ¿Cómo se va a desintegrar los agregados psíquicos? Solo la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes tiene pleno poder para desintegrar los agregados psíquicos inhumanos que en nuestro interior cargamos. Gurdjieff confunde al Kundalini con el abominable órgano kundartiguador. Hay dos serpientes. La que sube y la que baja. La que sube es la que se enrosca en la vara de Esculapio, dios de la medicina. La misma que también se enroscaba en el Tao generador con el cual Moisés sanaba a los israelitas en el desierto. La que baja es la horrible serpiente Pitón de 7 cabezas, que se arrastraba en el cieno de la tierra y que Apolo irritado hirió con sus dardos. Es la serpiente tentadora del Edén. Esta última se proyecta desde el coxis hacia los infiernos atómicos del hombre. Gurdjieff cometió el error de atribuirlo a la que sube. A la serpiente de bronce, los poderes siniestros, hipnóticos y malvados de la serpiente descendiente, de la que baja, así que, en realidad, de verdad, el error de Gurdjieff es imperdonable y por eso fracasó su escuela. ¿Podría decirnos, venerable maestro, quiénes fueron los constructores de la gran esfinge? Fueron los miembros de la sociedad de Akaldan, una sociedad atlante. Los grandes sabios de la mencionada sociedad siempre levantaban esfinges en la antigua Atlántida y después, cuando estos sabios se retiraron de ese continente por causa del gran cataclismo que se avecinaba, y que ellos no ignoraban, se orientaron hacia el continente Gramonsi, hoy llamado África. Desde allí, desde el sur del África, avanzaron hasta el país de Nilia, hoy llamado Nilo, y, precisamente en Cairona, llamado hoy el Cairo, vivieron y construyeron las esfinges. Dichas esfinges representan al fuego, al aire, al agua y a la tierra. Las garras del león representan al fuego. El rostro humano al agua. Las alas simbolizan al aire y las patas de toro hacen referencia a la tierra. Estos 4 elementos son fundamentales en la gran obra y se sintetizan en la sal, el azufre y el mercurio de la alquimia. En la sal está contenido el elemento tierra, el elemento agua y el elemento aire. En cuanto al azufre, vemos que se alimenta de la tierra, y esto lo evidenciamos en los volcanes, donde también está presente el fuego. Y en cuanto al mercurio, vemos que participa del aire y del agua. La sal, el azufre y el mercurio están, pues, allí en los 4 elementos. ¿Podría explicarnos por qué los antiguos egipcios le rendían culto al gato? Porque lo asociaban con el mercurio. El gato siempre ha sido símbolo del mercurio de la filosofía secreta. Ya sabemos que el mercurio es el alma metálica del esperma. Obsérvese que el gato es un gran vidente, él ve en la noche, en las tinieblas incluso, sale en la noche, se reproduce en la noche y es precisamente en la noche profunda de los sabios, en la oscuridad, entre el augusto silencio, donde se trabaja con el mercurio, es decir, en la elaboración del mercurio de la filosofía secreta. La actuación del gato indica que está íntimamente relacionado con el mercurio y por eso se le ha rendido culto. No olvidemos que el mercurio nos convierte en el gentil hombre, en hombres iluminados. ¿Las pirámides egipcias son templos en otras dimensiones? Las pirámides egipcias tienen, en realidad, sus correspondencias en otras dimensiones del cosmos y de la naturaleza. No lo negamos, así es. ¿Qué significado tiene la palabra Heliópolis? Quiere decir ciudad sagrada. Maestro. ¿Por qué Tutankamón murió tan joven? Murió joven por el destino que ya traía, pero se autorrealizó. Las momias descubiertas por los arqueólogos, ¿constituyen actos de profanación o es así porque la ley lo ha querido? Las momias descubiertas por los arqueólogos, aun estando muertas, constituyen actos de profanación, porque eso corresponde a los misterios de los antiguos. ¿Por qué algunas personas, aún sin haber efectuado este tipo de estudios, conservan sus cuerpos después de la muerte? Se debe a la cal que contiene el cuerpo o bien a los muchos antibióticos que ingirieron cuando estaban con vida. Existe por allí un personaje llamado Ramatis. ¿Es este señor un adepto? Ramatis no se ha visto en la logía blanca, por lo tanto no me consta que sea un adepto. ¿Qué representaba el escarabajo para los egipcios? El escarabajo, entre los iniciados egipcios, tenía el significado de alma. ¿Quiénes construyeron las estatuas de la isla de Pascua? Esa es una cuestión de la antigua Lemuria. Los lemures levantaron esas estatuas y las colocaban siempre en dirección hacia la Lemuria, tercera raza, raíz. Las escrituras cristianas mencionan a la ciudad de Belén. ¿Existió realmente esa ciudad? Belén es una palabra derivada de Bel, torre de fuego. En caldeo, Belén no existía como aldea y ni siquiera figuraba en los mapas, de manera que Belén traduce torre de fuego y esa torre hay que levantarla dentro de uno mismo con el fuego sagrado.
Al llegar dicho fuego a la altura del cerebro, queda establecida la torre dentro de uno mismo, aquí y ahora. P. ¿Usted acompañó a Jesús el Cristo en la Tierra Santa? R. En la época de Jesús de Nazaret yo estaba desencarnado. P. ¿Por qué los cristianos que eran arrojados a los leones en los circos romanos en vez de ir llorando iban riendo? R. Porque eran gnósticos y los gnósticos no le tienen miedo a la muerte. Los gnósticos conocen a fondo los misterios de la vida y de la muerte. P. ¿Qué opina Jesús el Gran Kabir del estado actual de la humanidad? R. Él siente piedad por esta humanidad fracasada, porque, definitivamente, esta humanidad está fracasada. P. ¿Por qué se dice que, esotéricamente, el aspirante debe caminar entre triángulos, octágonos y escuadras? R. Los triángulos representan el manejo de las tres fuerzas, de los tres factores de la revolución de la conciencia. El santo afirmar, el santo negar y el santo conciliar. Recordemos las fuerzas positivas, negativas y neutras, el masculino, el femenino y el neutro. Los octágonos significan las 8 iniciaciones, pues, en verdad, son 8 iniciaciones. Y las escuadras representan el recto pensar, recto sentir y el recto obrar, en general, la buena conducta. P. ¿Por qué se dice los iniciados deben ir de la mano con Marta? R. Marta es una de las 24 partes de nuestro ser. Ella representa la humildad del iniciado. Sin Martita, sin la humildad, no podemos integrarnos con las partes más elevadas de nuestro ser. P. ¿Su gurú, ciertamente, se llama Adolfito o es un nombre simbólico? R. Así se llama. Es el nombre que tuvo en una de sus últimas existencias o, mejor dicho, que adoptó, porque existe desde la Lemuria. Él nació en la Lemuria, pero no ha muerto, conserva el mismo cuerpo que tuvo en la Lemuria, se llama Adolfo y, cariñosamente, le digo Adolfito. P. ¿De qué se alimenta un resurrecto? R. Se alimenta del árbol de la vida. Esto sucede cuando se ha conseguido la piedra filosofal, es decir, cuando alcanzamos el elixir de la larga vida y la medicina universal. El árbol de la vida nos permite a los resurrectos operar con cierto artificio con el cual reincrudamos los cuerpos y los hacemos plásticos. Unos cuerpos plásticos asumen la forma que uno quiera. Bien sea de árbol, de piedra o de animal. En conclusión, nos convertimos en auténticos mutantes. Téngase en cuenta que toda enfermedad tiene sus orígenes en la mente, en los yoes. Muertos estos últimos, conseguimos entonces que nuestros cuerpos reincrudados se tornen plásticos y podemos aparecer como viejos o como jóvenes. P. ¿Considera usted que un resurrecto necesita eliminar la personalidad? R. Hasta hace poco yo mismo defendía a la personalidad, pero ahora que he disuelto el ego a cenizas, me doy cuenta de que la personalidad es un estorbo entre el ser y nosotros. Actualmente, pues, estoy quebrantando hasta la misma personalidad, porque sé que la presencia del ser puede suplir perfectamente a ese instrumento. La presencia del ser es lo suficiente recia por lo que sale sobrando la personalidad. La personalidad es el vehículo del karma, y en ella se encuentran muchas cosas que nos ligan al karma. Es bueno saber que la personalidad es múltiple y perniciosa, no es individual. Gurdjieff y otros estudiosos le rinden culto a la personalidad porque la consideran necesaria, pero yo afirmo categóricamente que no lo es. P. ¿Tiene Melchizedek cuerpo físico inmortal? R. Claro que sí. Él tiene su cuerpo físico inmortal, posee el elixir de la larga vida y la piedra filosofal. Él es el genio de la tierra. P. ¿Se encuentra Melchizedek en algún lugar específico de la tierra? R. Normalmente se le encuentra en Agarthy, en ciertas cavernas de ese reino. Tanto él como los que lo acompañan poseen naves espaciales con las cuales viajan a través del inalterable espacio infinito. P. ¿Llegarán las masas a comunicarse con los extraterrestres? R. Tengo entendido que nosotros debemos entregar a la humanidad los métodos y medios científicos para que los terrícolas entren en comunicación con otros mundos habitados y, también con las naves que viajan a través del infinito. Pronto le entregaremos a la humanidad aparatos más perfectos todavía que la televisión y el radio. Estos se propagarán en forma masiva, por todas partes del mundo. Puede decirse, entonces, que los extraterrestres instruiremos a la humanidad en forma masiva. P. ¿Es cierto que en las selvas amazónicas hay bases extraterrestres? R. Sí es cierto que las hay. Tales bases están tan escondidas que jamás los profanos darán con ellas. P. ¿Son reales las fotografías de Marte dadas a conocer por la NASA? R. No son reales. En verdad, esas fotografías son de la Luna y no de Marte. Los terrícolas creyeron que las fotografías, logradas por la NASA con los artefactos enviados a Marte, eran de este planeta, pero, como dijimos, son de la Luna. Los marcianos supieron orientar muy bien los aparatos gringos hacia la Luna.
De manera que las fotografías tomadas son de la Luna. P. ¿Cómo define usted el Triángulo de las Bermudas? R. Como una especie de boquete abierto hacia la cuarta vertical o cuarta dimensión. P. ¿Este fenómeno se verifica en otros lugares similares al de las Bermudas? R. Sí. El mismo fenómeno se verifica en otros lugares similares a de las Bermudas. P. ¿Es posible realizar un viaje astral escuchando un tipo especial de música? R. Cuando se entra en meditación, escuchando música especial para ese tipo de práctica, es indubitable que se logran viajes astrales. P. ¿Existieron realmente los tres Reyes Magos? R. No como personas físicas. Son, únicamente, el símbolo de los colores de la gran obra, es decir, de la piedra filosofal. Obviamente el Rey Mago de color negro simboliza el primer testimonio de la alquimia, cuando las aguas, el mercurio, son todavía negras. El Rey Mago de color blanco alegoriza al proceso de las aguas tornándose blancas. El Rey Mago de color amarillo simboliza a las aguas del mercurio tomando el color amarillo. Y el color rojo, que es el más elevado de la alquimia, está formado por la púrpura de los reyes. Tomar a los tres Reyes Magos como personajes físicos es un absurdo. P. ¿Cómo observa la Gran Logia Blanca al movimiento gnóstico internacional? R. Los hermanos de la Fraternidad de la Luz Interior, obviamente, conocen el programa del movimiento gnóstico internacional y cooperan ayudando intensamente a todo el movimiento. P. ¿Cómo define usted a la antropología gnóstica? R. Es una antropología psicoanalítica. Incuestionablemente, nosotros, por medio del psicoanálisis, podemos extraer de cada pieza, nicho, pirámide, tumba, etc., los principios psicológicos contenidos en tales piezas. P. ¿Se implantará la gnosis en el Canadá? R. Sí. La gnosis se desarrollará en el Canadá y allí se creará una base para preparar delegados internacionales que luego irán a Europa. P. ¿Qué futuro le aguarda a la gnosis en Europa? R. Pues un futuro glorioso. La gnosis llegará a Europa en su forma antropológica y producirá una verdadera revolución cultural. P. ¿Llegará la Gnos 1S hasta el Asia y África? R. Sí. Deberá llegar hasta el Asia y África, porque el mensaje gnóstico tenemos que entregarlo a la humanidad entera. P. Venerable maestro. ¿Cómo se va a introducir la gnosis en el Asia con tanto fanatismo que allí existe? R. Necesitaremos marchar en forma inteligente. Tenemos planes, tenemos proyectos y, en general, todo está sabiamente coordinado para que no tengamos problemas. P. ¿Cuántos miembros llegará a tener la gnosis en México? R. Tenemos calculados 3 millones de gnósticos para México. P. Aproximadamente, ¿cuántos miembros tendrá la gnosis en Europa? R. Llegará a tener muchísimos millones de personas en todo el continente. P. ¿Qué misión cumplirá la Pistis Soria revelada por su persona? R. Deberá llevar a las gentes el esoterismo crístico y estas, comprendiendo la enseñanza, trabajarán sobre sí mismas en una forma eficiente. P. ¿Por qué ordenó usted la construcción del Summum Supremum Santuarium en una Sierra Nevada suramericana? R. Para trabajar eficientemente en pro del gigantesco movimiento gnóstico internacional. Es obvio que un templo, debidamente preparado y bajo tierra, tiene poderes extraordinarios. El Summum Supremum Santuarium fue construido con estas características y muy pronto en estado de ginas, en la cuarta dimensión. P. ¿Desde cuándo existe en la quinta dimensión el Palacio de la Ley del Karma? R. Existen tres cosas eternas en la creación: la ley, el nirvana y el espacio. El Palacio de la Ley del Karma existe, pues, desde la aurora de la creación. P. ¿En qué Mahambantara se autorrealizó el maestro Anubis? R. No lo sé, porque no se le he preguntado. P. ¿Cómo llegaron algunos seres a la jerarquía de ángeles lunares de Marte? R. Trabajando sobre sí mismos con los tres factores de la revolución de la conciencia. Nacer, fabricación de los cuerpos existenciales superiores del ser. Morir, desintegración del ego animal, y sacrificio por la humanidad, fue así como lograron. P. Venerable maestro. ¿Cuántos mandamientos existen? R. Existen 22 mandamientos que se corresponden con los 22 arcanos mayores del tarot. P. ¿Por qué Moisés solo se entregó a la humanidad 10 mandamientos? R. Porque la humanidad solo estaba preparada para recibir esos 10 mandamientos, pero a través del tiempo se le irán enseñando los otros. P. ¿Podría decirnos, venerable maestro, qué es el Aeón 13? R. Es el mismo Ain de la cábala hebraica, el Sad de los indostaníes. Un Sadguru, por ejemplo, es un hombre que ha llegado al Aeón 13. Más allá del Aeón 13 está el inmanifestado absoluto, el eterno Padre Cósmico Común. P. ¿Existe todavía, en el mundo físico, la Orden de los Templarios? R. Sí. Todavía existe, está activa y es la misma orden de los Caballeros del Santo Grial.
Ellos viven en ciertos lugares secretos que ahora no citaré, porque también hay enemigos secretos. P. ¿Es cierto que los rusos están inseminando mujeres con semen de monos? R. Los rusos están realizando esas estupideces porque quieren fabricar una raza de degenerados para que se hagan cargo de los trabajos materiales y poder ellos, entonces, dedicarse a otros estudios, dizque de alta ciencia, alta moral, etc. Esto no es más que un cúmulo de ensayos torpes efectuados por los rusos. P. ¿Es cierta la existencia de vampiros en el mundo físico? R. Los hay en grandes cantidades, más de lo que se cree. Existen técnicas tenebrosas que sirven para fabricar vampiros. Los vampiros son el producto de un homosexualismo combinado con magia negra. Los vampiros odian a las mujeres, porque son homosexuales. Y las vampiresas odian a los hombres, porque son lesbianas. P. ¿Considera usted que un homosexual puede regenerarse o progresar dentro de este tipo de estudios? R. Los homosexuales y lesbianas son casos perdidos, son verdaderos fracasos. Este tipo de gente son semillas podridas y las semillas podridas no germinan jamás. P. ¿Por qué algunos varones normales en su vida diaria, se han visto copulando en sueños con otros varones? R. Ocurre algunas veces que en estas personas existe homosexualismo subconsciente, sumergido. Otras veces se debe a que conservan en la psiquis agregados femeninos de sus existencias anteriores, cuando tuvieron cuerpo físico femenino. Igual caso ocurre con las mujeres que se han visto en sueños copulando con otras damas, aun cuando en la vida cotidiana no sean lesbianas. P. ¿Qué debe hacer una persona que descubra elementos de infrasexualismo en sus experiencias oníricas? R. Esos agregados debe trabajarlos con la ayuda de la madre Kundalini. Es precisamente en la forja de los cíclopes, el sexo, donde debe pedir a la Divina Madre que le desintegre ese agregado de tipo lujurioso. Entonces, después de cierto tiempo ese agregado será destruido totalmente y, si luego aparece otro similar, habrá que desintegrarlo también. P. Venerable maestro. ¿Qué opina usted del aborto? R. El aborto es una destrucción de la obra de la madre naturaleza. Bien sabemos que la diosa madre natura trabaja creando organismos. Cada uno de nos la lleva, dentro de sí mismo, en la propia psiquis y es ella quien une el zoospermo al óvulo. Ella es quien elabora la célula germinal primitiva con sus 48 cromosomas. Ella es la que da los impulsos para la formación genuina de la célula germinal primitiva y, gracias a esto, el organismo se desarrolla y se convierte en un arquetipo creador. Así, pues, en realidad, de verdad, la madre natura, lucha intensamente para fijar un organismo y cuando alguien destruye su obra, comete un crimen que en modo alguno puede pasar desapercibido para la gran ley. Sería absurdo que la gran ley estuviera de acuerdo con este tipo de destrucción y naturalmente sanciona severamente a todo aquel que destruya la obra de la madre naturaleza. Por lo tanto, el aborto provocado intencionalmente es un homicidio sancionado, como tal por la gran ley. P. Maestro. ¿Y cuando sobreviene el aborto involuntario puede considerarse como un karma? R. No siempre es kármico, pues muchas veces un accidente puede provocar un aborto. Es kármico, algunas veces, como en los casos en que las mujeres comienzan a gestar una criatura y una y otra vez, fallan en sus intentos. P. En rasgos generales, ¿qué consecuencias traerá a la humanidad la legalización del aborto? R. Como quiera que la humanidad está dedicada al error y el aborto se ha legalizado y se toma como un hecho normal ya oficializado, esto acarreará un karma terrible para los habitantes de la Tierra. Es claro, que quienes no hayan provocado abortos no tendrán nada que pagar, pero todo eso en general, influirá en las grandes catástrofes que se avecinan. P. ¿Es cierto que un planeta llamado Hercolubus se está acercando peligrosamente a la Tierra? R. Sí, esa mole planetaria, al acercarse demasiado a la Tierra atraerá el fuego líquido del interior de nuestro planeta y provocará el estallido de volcanes, además de producir intensos terremotos y grandes maremotos. El fuego líquido de la Tierra quemará todo lo que tenga vida y en el máximo del acercamiento de Hercolubus, sobrevendrá la revolución de los ejes de la Tierra, los mares cambiarán de lecho y se tragarán a todos los actuales continentes. La Tierra regresará al estado caótico para que de entre ese caos surja un mundo nuevo, una Tierra regenerada, transformada donde vivirá una nueva humanidad. P. ¿Conocen los científicos la cercanía de ese planeta? R. Sí, todos los astrónomos lo saben. P. ¿Por qué, si ellos lo saben, no alertan a la humanidad? R. Porque los gobiernos lo prohíben para evitar la psicosis colectiva. P. ¿Es cierta esa leyenda que habla de la existencia del hombre lobo? R. Eso se llama licantropía, y es conocida desde hace muchísimos siglos.
Obviamente, algunos tenebrosos, magos negros, hechiceros, europeos, suelen meter el cuerpo físico dentro de la cuarta dimensión, estado de ginas, y allí asumen la figura de verdaderos lobos hambrientos que atacan a las gentes y hasta las devoran de verdad. Lo que usted ha llamado Eón 13, ¿tiene relación con los 13 cielos y con los 13 infiernos? ¿Tiene relación con todo eso, y con los 3 sepirotes? ¿Tiene algún significado esotérico el elefante blanco? Este animal representa al Logos. ¿Cuál es la causa de la política fracasada que caracteriza a los líderes gubernamentales actualmente? Esta política fracasada, utilizada por los líderes modernos, tiene sus raíces en la debilidad sexual de los mismos. Bien sabido es que la sociedad moderna está controlada por los bribones del intelecto. Los bribones del intelecto son terriblemente fornicarios, y todo esto está demostrado hasta la saciedad. Un bribón es la mezcla de un intelectualismo desprovisto de espiritualidad y la falta de espiritualidad ocasiona lujuria exorbitante. Como quiera que el mundo está gobernado por bribones, no es extraño que esto suceda. Así pues, los políticos por ser débiles son gobernados por el superhombre. Los políticos por ser débiles sexualmente están gobernados por el círculo consciente de la humanidad solar que opera sobre los centros superiores del ser. Los políticos vienen a ser como fichas negras que la gran logía blanca manipula. Existen fichas blancas y negras y la gran logía blanca refuerza de veces una ficha u otra, de acuerdo con el karma y el dharma de las naciones. ¿Qué consejo daría usted a quienes se dedican a enseñar esta doctrina gnóstica? Los instructores gnósticos, ante todo, deben hablar al pueblo en el lenguaje sencillo, para que él mismo pueda entenderlas con claridad. ¿Es cierto que la NASA tiene en sus laboratorios algunos extraterrestres congelados? Eso es tan absurdo como llegar a creer que un hombre se dejara atrapar de una hormiga. Los extraterrestres son superhombres y se conocen muy bien a los animales intelectuales terrícolas, no son por lo tanto tan tontos como para dejarse atrapar. ¿Cómo definiría usted a una buena esposa? Es una mujer que ante todo es fiel al hombre y que sabe cumplir con sus deberes como mujer, como esposa, como madre, etcétera, etcétera. ¿Existen realmente los hombres de las nieves? Los hombres de las nieves existen en todas partes del mundo, pero jamás le han hecho mal a nadie. ¿Le aguarda a México una catástrofe espantosa? Sí le aguarda, pero no sabemos la fecha porque los señores del karma no han dicho jamás la fecha. ¿Desaparecerá la ciudadela de Teotihuacán, con el cataclismo que se predice para el año 2040? No. No desaparecerá. Al terminar el cataclismo, ¿usted regirá la primera sub-raza de la sexta gran raza Coradi? Después de la gran catástrofe a todos nosotros los hermanos, nos tocará trabajar con esa futura gran raza. Así será como nosotros todos crearemos una nueva civilización y una nueva cultura. ¿Entiende usted el lenguaje de los animales? El lenguaje de los animales se entiende cuando uno entra en meditación interior profunda. Cualquier hombre o mujer que entre en meditación interior profunda, puede llegar durante el Shamadhi a entender el lenguaje de los animales. ¿Piensa usted que existen algunos planes por parte de las empresas internacionales productoras de cine, al crear películas de violencia y sexología degenerada? Tengo entendido que el enemigo secreto trabaja intensivamente para degenerar a la raza humana por medio de las películas pornográficas y de fomentación de vicios.